¿Qué tal, amigos del seminario? ¿Cómo están? Pues bueno, mi nombre es Uriel Galvez Salgado, yo soy estudiante del tercer año de Teología de aquí del Seminario San José de Cuernavaca, y pues con mucho gusto les comparto la reflexión para este próximo domingo, que es el domingo 33, domingo ordinario, y pues bueno, espero que les agrade. Este domingo escucharemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. El discurso apocalíptico de Lucas es una secuencia del pasaje que antecede, que es el de la ofrenda de la viuda, y continúa con la profecía de la destrucción de Jerusalén, la parábola de la higuera y de los viñadores. Ante el anuncio, Jesús tiene como interlocutores a una muchedumbre indefinida, que se identifican con el carácter radical de Jesús. Y prontamente le preguntan, ¿cuándo sucederá todo esto? La respuesta de Jesús no es directa. Su respuesta tiene el recurso de la guerra, de las pestes, de la injusticia social, pero finaliza con las señales en el cielo. Todo esto va a suceder, mas no va a ser el fin. Con esto, el evangelista trata de menguar una fiebre milenarista que surge en el fondo de su comunidad. El capítulo 21 es el último discurso público de Jesús. Ya después va a guardar un discurso privado en los siguientes capítulos, en el momento de la cena, de la última cena. Este va a ser el último discurso público que va a hacer. Decía hace un momento que Jesús se dirige primero a una muchedumbre indefinida. No sabemos quién es esta muchedumbre. En el Evangelio de San Marcos sí nos habla que están los discípulos, algunos discípulos, pero en este Evangelio no dice quién. Hay una muchedumbre, no sabemos quiénes son. Pero a partir del versículo 22, el círculo de los destinatarios se va cerrando poco a poco y se dirige con un ustedes, aquellos que son más cercanos a Jesús, a sus discípulos, a sus amigos, a sus cristianos, a su nuevo templo. En este punto quiero detenerme. Jesús constantemente en el Evangelio de Lucas va a estar haciendo referencias al templo. Aproximadamente en Lucas son 17 veces, aproximadamente, entre visitas al templo directas y parábolas. Pero es el templo, dentro de todo el Evangelio que vamos a leer, que van a ustedes a ver, solamente quiero detenerme en la idea del templo. El templo está permeado del evangelista Lucas. Por ejemplo, la primera cita que habla del templo es en el capítulo 1, versículo 8, en la que encontramos a Zacarías entrando al santuario del templo a quemar incienso, es decir, ejerciendo su función sacerdotal. Y la última cita que habla del templo es en el capítulo 24, versículo 53, donde los discípulos, después de la resurrección, están alabando a Dios. Entonces, pregunta, ¿por qué Jesús profetiza la desgracia de un lugar tan importante para el pueblo judío? ¿Será pues que el templo ya no transmite aquello por lo cual fue hecho? Para los tiempos de Jesús, el templo ya se había transformado. Este templo que Jesús refiere y Lucas bellamente retrata, había sido aquel que Herodes mañosamente había mandado reconstruir. Vamos a poner un poquito de atención en Herodes. La intención de este hombre no es la piedad ni el respeto a un pueblo que cree, sino hacer un salto del ámbito político al ámbito religioso. Su idea era menguar conciencias, aparentar ciertas cosas como nosotros decimos. En otro fragmento evangélico, Jesús llama al templo como cueva de ladrones. Sí, atención, cueva. Es decir, no es el templo donde se ejecutan los robos, sino el lugar donde se disfruta el motín. El templo ya no acogía para su momento al huérfano ni a la viuda. El templo ya no hablaba de Dios. El Dios de los pobres, el Dios de los excluidos, no reina ni va a reinar desde ese templo. Jamás va a justificar una estructura de pecado, una estructura de injusticia. Entonces, ¿dónde estará Dios? Susurrando directamente al corazón del justo, aquel que lo ha esperado. Con la venida del reino de Dios, el templo pierde su razón de ser.
Por eso Jesús profetiza la destrucción del templo, no como un castigo al pueblo de la alianza, sino un nuevo paso que da inicio a la construcción del templo espiritual, el cual se realiza con cada bautizado como piedra viva. La enseñanza de Jesús es clara. Tenemos que derribar el templo que nosotros nos hemos construido, ese que no habla de Dios, si es que allí está. Ese templo que se ha convertido en cueva para formar con Cristo su único y nuevo templo. Que Dios consolide en nosotros, en cada cristiano, en cada uno que cree en Jesús, pues la firme esperanza de su protección, de su cuidado y en su momento el amor al martirio. Pues bueno, muchas gracias hermanos, saludos hasta donde se encuentren y qué bueno que se dan la oportunidad de ver estos videos. Sigan el canal del Seminario San José. Las siguientes semanas otros hermanos estarán compartiendo.